Estudiantes, en este video vamos a ver en qué consisten los intervalos. Los intervalos son conjuntos. Los conjuntos, ustedes saben que tienen elementos. Tan solo el conjunto vacío que dicen que no tiene elementos, y eso es una realidad. Pero los intervalos son conjuntos. Entonces, esta manera nueva de usted representar un conjunto lo va a aprender en este curso y se llama intervalo. Voy a dar un ejemplo y voy a empezar por lo de primaria para que se entienda qué es un intervalo. Entonces, un ejemplo. Usted en primaria, la profesora o el profesor le colocaba este conjunto A, lo llamaba con una letra mayúscula y le decía: el conjunto A está formado por los elementos del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y le decía al profesor que esta manera de escribir ese conjunto se llamaba un conjunto, se llamaba extensión. Extensión. La palabra lo dice, extensión significa escriba, extienda. ¿En qué consisten los elementos? Entonces usted colocaba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Qué utilizaba? Una letra mayúscula y unos signos de agrupación que se llaman llaves. Bueno, también le decían que este mismo conjunto también lo podía expresar de otra manera, diciendo que eran elementos entre el 1 y el 6. ¿Sí ven? Elementos entre el 1 y el 6. Entonces, elementos mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 6. Entonces, usted podía colocar esto diciendo que el conjunto A, y le enseñaban esta notación. Se lee X tales que X. Significa elementos tales que esos elementos, ¿cómo eran? Mayores o iguales que 1 o menores o iguales que 6. Y le decían que este conjunto, si usted lo escribía así, se llamaba comprensión, por comprensión. Bueno, esas fueron las dos maneras que nos enseñaron en primaria. Ahora viene una manera que se llama intervalo. ¿Pero qué consiste un intervalo? Para nombrar el mismo conjunto, usted en un intervalo tiene que utilizar unos signos de agrupación y unos extremos. ¿Cuáles son los signos de agrupación? El corchete. Recuerden cómo es un corchete. Puede ser así o así. Se abre corchetes, se cierra corchetes. Paréntesis puede ser así. Se abre paréntesis, se cierra paréntesis. Y los extremos son números. Dice aquí, mínimo o máximo elemento del conjunto. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Aquí cuál es el mínimo elemento? El 1. ¿Cuál es el máximo? 6. Entonces, ¿qué debe tener ese intervalo? El 1 y el 6 nada más. ¿Qué de estos dos signos debe tener? ¿Corchetes o paréntesis? Entonces, escuche la definición de corchetes. Dice, corchete significa que se toma el extremo. ¿Cuáles son los extremos? El 1 y el 6. ¿Cuál es el extremo inferior? El número inferior, el 1. ¿Cuál es el extremo superior? El número superior, el 6. Entonces, ¿aquí está metido el 1? Sí. ¿Aquí está metido el 6? Sí. ¿Se están tomando como elementos? Sí. Entonces, significa debemos utilizar corchetes. Entonces, ¿cómo se expresa este conjunto? Que ya no lo vamos a expresar por extensión ni por comprensión, sino por intervalo. Entonces, simplemente se utilizan los corchetes porque dice que se toman los extremos.
Los paréntesis dice que no se toman los extremos, entonces no nos sirven los paréntesis. Entonces, ¿cómo por intervalos o por manera de intervalo, cómo lo expresamos ese conjunto A? Ese conjunto A le podemos poner la letra A, pero le podemos decir que es corchete 1, separamos los extremos con una coma, el otro extremo es el 6, corchete. Significa que toma el 1 y que toma el 6. Y si lo queremos expresar de la manera de comprensión, usted sabe cuáles son los mayores o iguales que 1, cuál es el signo mayor y cuál es el signo menor. Es la otra pregunta que yo hago. Los alumnos siempre confunden el signo mayor con el signo menor, y es lo mismo. Este signo significa lo mismo que este. Lo que pasa es que se lee la puntica menor que, y la boca se lee, la boquita se lee mayor que. ¿Sí ve? Entonces, usted tiene que aprender eso. Y si le ponemos una rayita abajo, sería menor o igual. Y si le ponemos una rayita aquí, sería mayor o igual. Entonces, este intervalo se puede escribir de manera comprensión. Ya está escrito por manera de intervalo el conjunto. Entonces, ¿cómo lo escribe usted de manera comprensión? En el siguiente video le voy a enseñar eso. Ahorita se necesita es que usted sepa qué es un intervalo. Espero que con este video y otro ejemplo que voy a dar ahorita mismo, usted aclare qué es un intervalo. Entonces, si a usted le dan este intervalo, hago la pregunta, si a usted le dan este intervalo, ojo, el intervalo B, 1,6. Aquí el corchete significa que los agarra, entonces ya sabemos que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pero aquí el paréntesis, ¿qué significa? Que no se toman los extremos, o sea que no entra ni el 1 ni entra el 6. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de este conjunto B? Por extensión, ¿no? Por extensión. Estamos manifestando la extensión. Por comprensión, ya les dije que ahorita más tarde les enseñaba la manera de utilizar las desigualdades. Entonces, por extensión, los elementos ni se toma el 1 ni se toma el 6. Sería el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, con estos dos ejemplos quiero que quede claro que es un intervalo. ¿Hay combinaciones? Sí, hay combinaciones entre los corchetes y los paréntesis. Voy a dar un ejemplo de combinación. Aquí lo vamos a anotar. Si me dicen que un conjunto C de esta manera, 1,6, ¿qué significa escribir 1,6? Que el 1 se agarra, pero el 6 no se agarra. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de ese conjunto? C, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 nada más. ¿Puede ser al contrario? Sí, un conjunto D, que sea el 1,6. Entonces, ¿qué significa abierto? Corchetes, paréntesis. Significa que se toma el extremo. La palabra paréntesis significa abierto. Abierto que no se toma el extremo. Y la palabra corchete significa cerrado. Entonces, 1,6. No se toma el 1, pero se toma el 6. Entonces, ¿cómo quedan los elementos de D? No se toma el 1, pero se toma el 6. Entonces, 2, 3, 4, 5 y 6. Estudiantes, espero que este video les aclare lo que es un intervalo. Ahorita más tarde damos unos ejemplos en otro video de la manera general, tanto por extensión, por comprensión, utilizando intervalos. Muchas gracias por la atención.